Hola a todos y a todas. Este es el primer vídeo de Historia de la Filosofía, donde vamos a hablar de otro de los momentos fundamentales de la historia de la filosofía que influyen en el pensamiento de Platón. Sabéis que estamos trabajando las influencias que ha tenido Platón a la hora de formular su teoría, y hemos hablado ya de cómo los presocráticos y su visión acerca de la naturaleza influye en el pensamiento platónico, y ahora vamos a hablar de los sofistas y de Sócrates. Así como con los presocráticos habíamos visto la relación o la discusión, digamos, el debate filosófico y problemático que había en las cuestiones acerca de no solo el hecho de que existan las cosas en el mundo, no solo lo ontológico, sino su relación también con lo epistemológico, el hecho de si podemos realmente obtener conocimiento de esas cosas que podemos observar en el mundo. La preocupación de los filósofos presocráticos había sido fundamentalmente esta, la de si es posible conocer aquello que observamos en el mundo, y si es posible, cómo es posible, de qué manera es posible. Esta preocupación ontológica y epistemológica va a cambiar radicalmente en el siglo V a.C. En el siglo V a.C. ya no va a preocupar la realidad, lo ontológico, sino que la preocupación fundamentalmente va a ser el comportamiento humano. Hay, digamos, lo que se suele conocer como un giro antropológico, un giro de preocupación que va a aquello que tiene que ver con lo humano. Y en concreto pasamos de una preocupación acerca de la physis que había con los presocráticos a una preocupación por el nomos. El nomos, que en griego significa ley, costumbre, norma. La preocupación ahora ya no va a ser la realidad física y su relación con el conocimiento, aunque no es que eso desaparezca, sino simplemente no es el debate fundamental, sino que el debate fundamental va a ser las normas, las costumbres, la justicia, cuestiones de ámbito humano. Ya de entrada, de hecho, hay una diferencia fundamental y que critica mucho Platón entre Sócrates y los sofistas, y es que los sofistas eran profesionales de la enseñanza, es decir, eran maestros que cobraban por sus enseñanzas, y entre otras cosas por las características concretas de la polis de Atenas y su funcionamiento político, y es que sabéis que los ciudadanos podían ejercer el voto directo, y en los juicios uno se defendía a sí mismo, y digamos que los jueces eran ciudadanos que votaban si uno era culpable o no era culpable. Entonces los sofistas eran maestros que enseñaban, pero sobre todo enseñaban a hablar bien, eran maestros de la oratoria, enseñaban a convencer a los demás, eran maestros de los debates, ¿no? Lo que enseñaban era a debatir mejor y a hacer o a imponer la verdad o la perspectiva de uno para tener éxito social, es decir, para que si uno tenía que estar en un juicio, pues saliera victorioso, ¿no? Eran una especie de abogados, maestros que cobraban por sus enseñanzas. Platón critica esto fuertemente y en cambio elogia la figura de Sócrates. Sócrates, ya sabéis, ya lo conocéis, habéis leído alguna cosa sobre él, sabéis que era un hombre que se paseaba por la ciudad de Atenas, se paseaba por el ágora y hablaba con la gente, ¿no? Y no trataba, digamos, de dar una gran enseñanza, o esto es lo que nos cuentan, como nunca dejó nada escrito, no podemos saber hasta qué punto, ¿no? Sabemos de la figura de Sócrates a través de muchos autores que han escrito sobre lo que él decía, pero sí que sabemos que Sócrates se paseaba por Atenas hablando con los ciudadanos, y utilizaba lo que se conoce como el método mayéutico. El método mayéutico consistía en ir haciendo preguntas a sus interlocutores para que trataran de llegar a ideas cada vez más abstractas, para llegar a formular definiciones universales. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si, por ejemplo, Sócrates quería reflexionar acerca de qué era lo bueno o qué era lo justo,
¿no? Llegaba a la plaza de Atenas y al pobre de turno que le tocara escuchar a Sócrates, pues le iba haciendo preguntas. Ay, ¿tú consideras que esto se ha comportado bien esta persona que el otro día hizo no sé qué? Ella que decía, sí, no, bueno, ay, ¿y por qué no? Y le iba haciendo preguntas hasta que finalmente llegaban a formular una definición de lo bueno en sí mismo. ¿Qué es lo bueno o qué es lo justo? ¿Cómo podemos definir lo bueno y lo justo? Aquí está, digamos, uno de los puntos de encuentro entre Sócrates y los sofistas, y es que ambos pensaban que lo virtuoso, lo bueno, lo justo podía ser enseñado. Lo que pasa es que la consideración de lo bueno y de lo justo era muy diferente para Sócrates y para los sofistas. Para Sócrates existe un concepto universal acerca de lo que puede ser bueno o justo, y uno tiene que ¿no? rebuscar haciéndose preguntas para llegar a encontrar una definición de justicia y de bondad que además él considera que coincidirá en todos por igual, mientras que los sofistas van a decir que no, que lo bueno y lo justo es meramente convencional, que no existe una idea universal de lo bueno y de lo justo, o no existen ideas universales, sino que son relativas, ¿vale? Dependen, son relativas y convencionales, se deciden en cada lugar, en cada cultura de una manera. No es lo mismo lo bueno, yo qué sé, en Portugal que en la India. Esta sería un poco la perspectiva de los sofistas, quizá desde un punto de vista más de polis que de países, porque en ese momento sabéis que la organización política era a través de polis, de ciudades griegas. Y en este sentido, ya de entrada, los sofistas están oponiendo lo natural a lo convencional. Es decir, están diciendo, vale, sí, existen leyes de la fisis, las leyes de la naturaleza, esas leyes son naturales y son necesarias. En cambio, las leyes del nomos, las leyes que se da el ser humano, las leyes culturales, esas no son naturales, sino que son convencionales. Nos las damos a nosotros mismos y por lo tanto no pueden ser universales. Bueno, nos vamos a quedar con dos ideas fundamentales, en primer lugar de Protágoras. Protágoras es un sofista que enuncia la teoría del hombre medida, la idea de que el ser humano es el que plantea el criterio de verdad, es decir, está aquí dando una visión subjetivista de la verdad, la idea de que la verdad la da cada uno o la da cada sociedad, la idea de que la verdad es fundamentalmente subjetiva y no puede encontrarse fuera de ese subjetivismo. Y esto lo resume en la frase el hombre es la medida de todas las cosas. En segundo lugar tenemos la idea del argumento fuerte-débil, que nos muestra un poco también cuál era el espíritu sofista de maestros de la oratoria. Protágoras hablaba de la capacidad que tenemos de hacer fuerte un argumento débil, de un argumento en el que podamos encontrar algo que es probable, que quizá podría ser verdadero, aunque todavía no sepamos si es verdadero o no, de hacerlo ver como verdadero y confundirlo, ¿no? Aprovechar una cuestión de probabilística para hablar de verdad. De esta manera, un argumento que en el fondo era débil porque no tenía datos o no funcionaba mediante verdades, se puede hacer un argumento fuerte. Por eso se llama el argumento fuerte-débil. Fijaos, quizá uno de los más interesantes filósofos sofistas es Gorgias. Gorgias es un filósofo que en primer lugar enunció algo que en filosofía de hecho no se llegó a atender de esta forma hasta mucho tiempo después, y es la idea de que entre el lenguaje y realidad hay un salto enorme. De hecho, él llega a afirmar que el lenguaje en el fondo es incapaz de dar cuenta de la realidad, que cuando yo digo mundo
no puedo realmente referirme a lo que realmente es el mundo, que cuando yo digo árbol, árbol no equivale al árbol que yo veo en el mundo, que cuando yo digo mesa no equivale a la mesa, es más, cuando digo mesa, ¿en qué mesa estaré yo pensando? ¿Estaré pensando en una mesa de 3 patas, en una mesa de 4 patas, en una mesa de una pata? ¿Es una mesa redonda? ¿Es una mesa cuadrada? Cuando digo mesa, ¿qué quiero decir? Esta es una de las cosas que enuncia Gorgias, la incapacidad del lenguaje de dar cuenta de la realidad, la incapacidad del lenguaje de ser realmente simbólico, de simbolizar realmente aquello que vemos en la realidad. Y esto tiene que ver con esa idea de lo relativo, porque yo no puedo hablar de lo bueno o de lo justo y realmente encontrar algo bueno o algo justo, sino lo puedo hacer de manera convencional. Puedo decir, bueno, pues ahora es esto, ¿no? Ahora cuando digo mesa, mesa es esta mesa de 4 patas y no esta que es redonda y tiene 3 patas. Y lo mismo ocurre con las cuestiones de las normas de conducta, las cuestiones de la política o las cuestiones de la ética. Cuando yo digo justicia, cuando yo digo lo bueno, cuando yo digo el buen comportamiento, no puedo realmente más que hablar desde el relativismo. Sócrates es el que va a discutir todas estas ideas de los sofistas, va a ser la figura fundamentalmente opuesta a estas ideas, el que va a enfrentar ese debate. Sócrates, al contrario que los sofistas, va a creer que de hecho sí que se pueden encontrar normas universales. Sócrates, fijaos que entre otras cosas se llamaba a sí mismo el tábano de Atenas, ¿no? Se consideraba como una mosca, un moscardón molesto para los ciudadanos, porque iba allí a intentar encontrar con ellos la verdad. Pero tenía una concepción muy diferente de la educación que tenían los sofistas. Recordemos que hemos dicho que los dos coincidían, o sea, sofistas y Sócrates, no son dos, son más, coincidían en la idea de que la virtud puede ser enseñada, de que podemos enseñar determinadas cosas, ¿no? Pero para los sofistas la virtud va a ser el éxito social, lo que yo puedo enseñar es la oratoria, es a hablar bien para que a uno le vaya bien en la vida. En cambio, Sócrates va a considerar que se pueden enseñar verdades, digamos, se pueden enseñar ideas universales. Pero, al contrario que los sofistas, no es que él se considere poseedor de verdades o poseedor de un conocimiento que da a sus discípulos, sino que Sócrates, de hecho, afirmaba que él era como una comadrona, como una persona que ayuda a dar a luz a las mujeres, ¿no? Sócrates lo que hacía era ayudar a los seres humanos a dar a luz ideas y verdades que en realidad ya tienen en ellos. Para Sócrates, la verdad, las ideas, los conceptos universales ya están previamente en sus discípulos, en sus alumnos, en las personas, y él solamente tiene que actuar como una comadrona y permitir, mediante este sistema que es la mayéutica, mediante el diálogo, mediante la dialéctica, obtener esas ideas universales. Y así, recapitulando todas estas ideas, recordar que tenemos varias cuestiones que influyen en la filosofía de Platón y que además las va a juntar todas. Hemos hablado desde diferentes puntos de vista, desde diferentes ámbitos o problemas filosóficos. Hemos visto en los presocráticos cómo se relacionaba y se encontraba un conflicto entre lo ontológico y lo epistemológico y cómo ese interés por la physis cambia con los sofistas y Sócrates por un interés acerca de lo humano, de lo cultural, de lo antropológico, y que tiene que ver con el nomos, con las normas de conducta, con la cultura, de manera que las preocupaciones son de ámbito ético y político. Y de momento hasta aquí. Vamos a hablar algo más de Sócrates en las próximas sesiones y nada más, nos vemos en clase.